Bueno, estamos en el 23.º canto de la Ilíada, a punto de terminar esta historia. Digamos que en el canto anterior, Aquiles triunfó en el combate singular contra Héctor y bueno, lo mató y sobre todo ultrajó el cadáver. Y en este canto, en el 23º, Aquiles termina de llegar hasta el campamento aqueos con el cadáver de Héctor y sigue ultrajándolo, lo que está mostrando la manera en que, bueno, la guerra y la violencia que provoca la guerra produce estos enojos, estas furias, estas cóleras, estas menis en todos los soldados. Particularmente en la Ilíada lo vemos manifiesto en Aquiles, que siendo un guerrero que prácticamente no quería combatir en la guerra de Troya, ahora en este momento ya está no solamente combatiendo, sino rompiendo toda clase de códigos y bueno, alejándose de cualquier criterio moral, ¿no es cierto? Bueno, entonces Aquiles sigue ultrajando el cadáver de Héctor, como decíamos, eh, y se manifiesta dentro del ejército aqueo cierta armonía. Digamos que esa disputa interna dentro del ejército aqueo se nota que está solucionada. Digamos, cada vez que Aquiles, que es la parte activa del ejército, propone hacer algo, siempre termina consultándolo con Agamenón, de quien además lo califica como el rey de hombres, y Agamenón se nota que es el último, que la última palabra la tiene Agamenón, ¿no es cierto? Bien, entonces Aquiles, después de hacer estas reflexiones sobre sobre el combate singular que tuvo recientemente con Héctor, va a dormirse y aparece el alma de Patroclo y le dice que, bueno, todavía no hizo las honras fúnebres correspondientes y que mientras no haga las honras fúnebres va a seguir vagando sin poder entrar al Hades, ¿no es cierto? Entonces, bueno, al día siguiente Aquiles lo primero que realiza es una pira, una fogata, donde, bueno, honra el cadáver que había quedado sin sepultar, ¿no es cierto?, hasta la venganza de Héctor, y además promete que cuando ocurra su muerte, que él ya es consciente de que va a morir en la guerra de Troya, la pira va a ser mayor, ¿está bien? Bueno, de alguna manera Patroclo es inferior a Aquiles y merece honras fúnebres inferiores a las prometidas en este 23.º canto de la Ilíada. Cosa que, como sabemos, la muerte de Aquiles está anunciada 2 o 3 veces en la Ilíada, pero nunca ocurre, ¿no es cierto? Nosotros nunca vamos a saber estrictamente en la Ilíada si Aquiles efectivamente muere. Sí lo sabemos en la Odisea, ¿no es cierto? Bien, entonces, no solamente le hacen, para honrar el cadáver de Patroclo, esta pira de la que estamos hablando, sino que además Aquiles propone y Agamenón acepta realizar una serie de competencias deportivas de carácter olímpico, donde convocan a los principales jefes del ejército aqueo para que compitan entre sí, ¿no es cierto? Bien, quizás la competencia más llamativa va a ser, que además es la primera, la competencia de carruajes, donde, bueno, en primer lugar va a quedar Diomedes, pero lo llamativo va a ser la disputa que ocurre en el segundo lugar entre Menelao por un lado y Antíloco por el otro. Digamos, Menelao y Antíloco en algún momento de la carrera van a tratar de atravesar un río y Antíloco, actuando con imprudencia, se va a poner delante de Menelao y va a ofender a este héroe y se produce una disputa al final de la carrera por ver quién es el que se queda con el segundo lugar y con la yegua que estaba de premio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esta disputa que genera una
cólera increyendo, como siempre ocurre en la Ilíada, en este momento se detiene y Antíloco, que había salido segundo, pero supuestamente sin cumplir las reglas, le entrega el premio, o sea, renuncia al premio, y se lo entrega a Menelao, y Menelao hace lo mismo. Él renuncia al premio y se lo entrega a Antíloco. De alguna manera esto mismo, mostrando la manera de actuar frente a las disputas dentro del ejército, ¿está bien? Aquello que no hicieron Aquiles y Agamenón en su momento, en este caso lo terminan haciendo positivamente Antíloco y Menelao. Bien, la segunda competencia va a ser una lucha cuerpo a cuerpo entre Áyax, hijo de Telamón, y Odiseo, que de alguna manera van a mostrar algo que después aparece, o sea, un conflicto interno, que después va a aparecer en una de las obras trágicas de de Sófocles. La obra trágica se llama Áyax, que muestra, bueno, el enfrentamiento entre Odiseo, que vendría a ser del bando de los diplomáticos, de los políticos, y Áyax, que vendría a ser el principal de los jefes que quedan vivos después de Aquiles, del bando militar, por quien se queda con las armaduras de Aquiles y de alguna manera por quien se queda con el poder dentro del ejército troyano, ¿sí? Bien, fíjense que Áyax en esta contienda desdeña el apoyo que pueda tener de Atenea, y eso después va a traer un conflicto entre Áyax y Atenea, está bien, porque acá tenemos un héroe que está actuando con imprudencia, que bueno, finalmente van a llevarlo a la muerte a Áyax en una historia que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero bueno, de todas maneras ese enfrentamiento ya se puede observar en esta contienda, en esta lucha que termina empatada, ¿sí? Bueno, hay otras competencias más que no tienen el mismo nivel de importancia. Bueno, señores, hasta aquí hemos visto el 23º canto. Nos queda el 24º, ¿está bien? Digamos que el 23º canto, de alguna manera, es una muestra de un arreglo de esa violencia desmedida que se fue desatando en la guerra, ¿sí? Digamos, en este momento el cadáver de Patroclo es honrado, se les hace las honras fúnebres correspondientes, y esto tiende a sosegar las disputas y el nivel de violencia que existía hasta ese momento. Bueno, nos veremos en el próximo canto, el 24º, el último. Denle like, la gente que quiera, y nos estamos viendo.